Magdalena Vicuña, investigadora del CIGIDEN. ¿Cómo estás, Magdalena? Muchas gracias por tu tiempo con CNN Tiempo. ¿Qué tal? Hola José Miguel, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Magdalena, entremos en materia. Luego de la emergencia que detallábamos y recordábamos al inicio en la presentación, vuelvo a repetir, el incendio en Viña del Mar Alto hace exactamente un año. ¿Qué conclusiones se sacan? Bueno, hay conclusiones en distintos niveles. Primero hay temas, por supuesto, de recuperación en el corto plazo, ¿cierto? De reconstrucción. Algunas conclusiones que podemos sacar importantes son una reacción, ¿cierto?, pertinente, de reconstrucción, ¿cierto?, en aquellos sectores donde es posible la reconstrucción, ¿cierto?, de las viviendas. Pero también vemos, por otro lado, que han vuelto, ¿cierto?, a instalar sus viviendas en algunos hogares, ¿cierto?, en sectores que claramente siguen expuestos al riesgo. Entonces ahí hay una doble cuestión. Vemos también que en el caso de Viña del Mar, ¿cierto?, se ha impulsado la actualización del Plan Regulador Comunal. Eso es una buena noticia, no solamente por el incendio, ¿cierto?, que afectó tan tremendamente el año pasado, pero también tenemos otro tipo de amenazas en la comuna, ¿cierto? Hace poquito tuvimos el tema del socavón, Por que ejemplo. también es una problemática de planificación. Y bueno, eso, lamentablemente estos desastres, ¿cierto?, impulsan que se desarrollen políticas de largo plazo y eso en algún sentido es una buena noticia, porque si es que promueven más y mejor planificación, deberíamos estar mejor preparados para eventos futuros. Magdalena, antes de ir a las recomendaciones y para que no se nos quede en el tintero, tú hablabas del plan regulador de Viña del Mar. Y te quiero hacer una pregunta, Mm. bueno, por supuesto, enfocada en la ciudad jardín, pero también extrapolándola a otros territorios. ¿Es muy difícil cambiar los planes reguladores? A ver, a mí no me gusta decir que es difícil, sino que es desafiante. Ya. ¿Por qué es desafiante? Porque un plan regulador, si bien es un instrumento técnico, tiene una dimensión política muy evidente. Entonces, hay una serie de veces de problemáticas, de intereses que intervienen en los procesos de planificación y que los pueden demorar. Un plan regulador técnicamente debiera demorarse un par de años en realizarse, entre que se hace el diagnóstico, se hacen los procesos de participación ciudadana. Eh, Sin embargo, claro, no todos están de acuerdo con lo que propone el municipio, ¿cierto? En términos de las zonas, por ejemplo, donde se va a densificar, donde se va a expandir la ciudad. Hay muchos intereses, ¿cierto?, de propiedad privada. Entonces, claro, esos intereses empiezan a demorar los procesos de Claro. planificación y de aprobación, lo que está muy bien, porque tiene que ser así, son procesos deliberativos que debieran llegar, ¿cierto?, buscar ciertos consensos de todos quienes son parte del crecimiento y el desarrollo urbano, no solamente quienes viven, sino quienes invierten, Mm. propietarios, las comunidades, los vecinos. Entonces, claro, ahí tenemos una diversidad de visiones, a veces contrapuestas, y eso tiende a demorar los procesos. Y ahí es Sí, súper claramente. importante los liderazgos políticos de los Sí. alcaldes o los gobernadores regionales, ¿cierto?, dependiendo de la escala de los instrumentos. Claro, también tiene un factor político detrás, por ejemplo, de la modificación de un plan regulador. Como en todo aspecto, siempre es bueno llegar a acuerdos y consensos, como decías tú, pero es sumamente importante que a raíz de los últimos hechos, por ejemplo, en materia de incendio, por ejemplo, en materia de socavón, aluviones y así, otras tantas emergencias que enfrentamos constantemente en Chile, es sumamente importante que en dichos planes reguladores se incorpore el factor riesgo y que sea un factor determinante, por ejemplo, a la hora de crearlos o de actualizarlos más bien. Magdalena, vamos a las Sin duda. recomendaciones. CIGIDEN ha hecho 8 recomendaciones para una recuperación sostenible. ¿De qué se tratan en concreto? ¿Hacia dónde apuntan? Ya,
Mira, te cuento, tenemos estas 8 recomendaciones para una recuperación integral, así las hemos llamado, y como te digo, tienen medidas que combinan acciones de corto plazo con mediano y también a largo plazo. La primera de ellas es la identificación y planificación de riesgo, tal como tú decías, José Miguel, apuntando ahí al meollo de la cuestión. Esto es bien relevante de entender que el riesgo es una combinación entre una amenaza y una vulnerabilidad y una exposición al riesgo. Solemos confundir la amenaza con el riesgo, pero no todos somos igualmente vulnerables a un riesgo o estamos igualmente expuestos a un riesgo. Por ejemplo, personas con discapacidad o que están al cuidado tienen que cuidar un niño o un adulto mayor, personas que no manejan el idioma y no conocen la señalética, eh, con alguna discapacidad motora, son más vulnerables a un riesgo, ¿cierto? Porque tienen menos tiempo, por ejemplo, para evacuar. Claro. O una persona o una infraestructura que está localizada más cercana a la amenaza, también es más vulnerable a ese riesgo. Entonces, lo primero que hay que entender es que el riesgo es una combinación de esa amenaza que puede tener un origen natural o un origen antrópico y una vulnerabilidad que es propia de la población o de la infraestructura de la ciudad. ¿Se entiende esa primera distinción? Y poder hacer estos análisis toma tiempo. Identificar esas amenazas requiere, ¿cierto?, de técnicas bien sofisticadas, ¿cierto?, de mapeo, de modelamiento de las amenazas, y también entender las condiciones de vulnerabilidad también implica manejar altos niveles de información. La buena noticia es que la nueva ley del SENAPRED del año 2022 exige que contemos con mapas de amenazas y mapas de riesgo, ¿ya? Y estos tienen que ser incorporados en los planes para la gestión del riesgo de desastres. Estos planes van a ser de escala regional, provincial y comunal, y también en los planes reguladores comunales. Entonces, cuando se tomen las decisiones de dónde tiene que expandirse la ciudad, dónde tiene que densificarse la ciudad, bueno, ojo, ¿dónde está el riesgo? Una siguiente recomendación que hacemos es la coordinación de actores para la gestión del riesgo de desastre. Hace un par de años se creó la mesa para... Sí, te comento que primero déjame contarte que hace un par de años, o más, yo diría 3, 4 años, se creó la Mesa para la Recuperación Integral Post-Desastre. ¿Ya? Esta es una mesa que está liderada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y esta mesa detectó 35 instituciones públicas que intervienen de mayor o menor medida en los procesos de Magdalena, recuperación. pero en virtud del tiempo, entonces, y para que podamos ir avanzando, ¿a qué actores particularmente te refieres cuando dices que debe existir esta coordinación? Para que podamos hablar de todos los puntos. ¿Qué actores en particular deben estar coordinados? Por ejemplo, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por supuesto, los municipios, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Transporte. ¿Y eso se está dando hoy día o estamos al debe en aquella coordinación? ¿Se está dando? Sumamente al debe. Recién estamos identificando cuáles son esos actores y por tanto es súper importante tenerlos, digamos, como en estos planes de gestión del riesgo de desastre, ya adelantando su participación. Claro. Sí, es sumamente importante, Magdalena, para que lo podamos ir conversando. ¿Sí? Es sumamente importante lo que tú estás señalando, por ejemplo, cuando hablas de planificación urbana o dónde generar o disponer territorios para que vivan personas, porque todo esto que estamos hablando del riesgo, de las emergencias que enfrentamos, se cruza también con una tremenda y profunda crisis habitacional que existe en Chile. No nos olvidemos de eso, por eso es sumamente importante también la participación del Ministerio de la Vivienda. Sin duda, y a veces entran incluso en contraposición, porque decimos no se puede construir aquí, pero necesitamos suelo. Entonces, esto requiere de mirar las cosas, anticiparse, de proyectarse a 20, 30 años.
cuáles van a ser las necesidades de vivienda, comprar suelo con anticipación antes de que el suelo se ponga muy caro, el suelo, por supuesto, seguro, ¿cierto? Fuera de las áreas de riesgo o con un muy bajo nivel de riesgo. Y ahí es súper importante, como comentábamos anteriormente, el fortalecimiento de la planificación territorial y como te comentaba, aquí hay una muy buena noticia que es en octubre de este año el Ministerio de Vivienda y Urbanismo lanzó justamente un plan para actualizar los planes reguladores comunales e intercomunales en Chile. Se llama un plan de apoyo para la elaboración de planes reguladores comunales y de esta manera actualizar un poco, ponernos al día a nivel nacional con los planes reguladores, incorporando criterios de adaptación al cambio climático y de, Bueno, por claro. supuesto, mitigación y reducción del riesgo de desastre. Porque, ojo, el riesgo de los incendios está súper asociado al cambio climático. No Por supuesto. solamente recordemos que los incendios Magdalena, tienen... ¿Sí? sí, ¿tú crees que existe conciencia de riesgo en la población? ¿Hemos avanzado en eso? Bueno, ese es otro de los puntos que tenemos de las recomendaciones, que tiene que ver justamente con incorporar a las comunidades en la gestión del riesgo, porque no hay necesariamente una adecuada percepción del riesgo, ni tampoco, y asociado a eso, un involucramiento personal o comunitario respecto de cómo gestionamos, mitigamos, reducimos el riesgo. Mm, En el caso del incendio es súper claro, desde cómo se maneja la basura, cómo claro. mantenemos limpios los lugares, cómo ampliamos nuestras casas con materiales que son más resistentes al fuego. Todas estas conciencias, pequeñas cosas, eh, cómo se educan los niños desde temprana edad con una conciencia ambiental, de que se Mm. vive en un entorno, por ejemplo, todas las comunidades que están en la interfaz urbano-rural, urbano-forestal, todas esas comunidades tienen que tener conciencia Magdalena. de que son parte activa de mitigar el riesgo. Y en eso estamos también Sí, claro. súper Magdalena, al y, debe. y en estas recomendaciones que hemos estado conversando durante esta entrevista, ¿han tenido la oportunidad de entregárselas a la autoridad local, a la autoridad del gobierno central? ¿Qué retroalimentación han referido o qué han recibido más bien? Porque una cosa es la recomendación y la buena intención, pero la idea es llevar la acción a la práctica, que esto se materialice y dejemos de ser Sí, reactivos y de una vez por todas nos convirtamos en un país preventivo. sí. Mira, lanzamos este documento hace un par de semanas con un seminario. El documento, bueno, tiene el prólogo por parte de la alcaldesa de Viña del Mar, así es Ujú, que la alcaldesa Ripamonti ya está como súper al día con claro, nuestras propuestas. Y también tuvimos en este seminario una mesa donde participaron, ¿cierto? Una representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mm, de representantes de la ANID, de la Agencia Nacional de Investigación y perfecto. Desarrollo, y ahí ya estamos empezando a socializar, porque estos documentos justamente tienen como por objetivo ser de fácil lectura y de rápida Claro. lectura para que los tomadores de decisión los tengan fresquitos. Claro que sí, Magdalena, yo te quiero agradecer la conversación. Ojalá muy pronto estas 8 recomendaciones que han hecho desde SIGIEN se puedan llevar a la práctica, siempre con el objetivo, y lo decimos de manera insistente en el programa, de fortalecer el trabajo preventivo para que de una vez por todas, también lo decimos siempre, dejemos de ser tan reactivos frente a emergencias, ya sean incendios, el socavón en la región de Valparaíso, los aluviones, deslizamiento de tierras o activación de quebradas. Y así otras emergencias, por supuesto, también. Muchas Exactamente. gracias, Magdalena, que tengas una buena jornada, que estés muy bien. Gracias a ustedes. Igualmente, chao.